Gracias porque nos has permitido un domingo más estar aquí, Señor, y poder estudiar tu palabra. Honramos tu palabra y honramos tu presencia, Señor. Y te damos las gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Como les comentaba, la palabra es sumamente directa. Muchas veces le queremos buscar rodeos, le queremos buscar muchas interpretaciones, pero Santiago es sumamente claro. El favoritismo no es algo del cual un cristiano pueda estar orgulloso. El favoritismo no es algo que un cristiano deba hacer constantemente. Es más, no debe hacer nunca. Vamos a leer el versículo 8 de nuevo. Vamos a leer lectura rápido en la versión NBI. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que uno de los mandamientos donde más batallamos los seres humanos, porque somos muy buenos para amarnos a nosotros, ¿sí o no? Muchas veces decimos que estamos muy bajos de autoestima y sí, claro, o sea, Dios quiere que tengamos autoestima, Dios quiere que tengamos un propósito en Él y un valor como hijos, pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay cuando Dios nos manda a hacer algo por el prójimo que a veces no nos cae bien o que no piensa como nosotros? Eso sí se vuelve difícil. Hacer algo por uno mismo no es difícil, pero hacer algo muchas veces para otra persona sí es difícil. Santiago nos da el principio, el problema y la aplicación a lo largo de estos versos. ¿Cuál es el principio que estamos estudiando en esta ocasión? Santiago 2:1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Santiago habla del prejuicio, parcialidad, favoritismo. Santiago dice, no hagan eso. No acepten a las personas de manera superficial. Esta es una enfermedad muy común en nuestra sociedad. Si volteamos a ver a cualquier lado, por donde quiera hay favoritismos, ¿sí o no? Pero sabes que muchas veces, desgraciadamente, eso también se ha infectado e infiltrado en la iglesia. Muchas veces nosotros mismos también mostramos favoritismos hacia ciertas personas. ¿Cuál es la definición de favoritismo? Preferencia que no se basa en el mérito o la justicia, sino en el favor, sobre todo en la concesión de cargos o premios. En pocas palabras, es que te caiga bien una persona por las cosas que hace por ti o simplemente porque te dio la gana que te cayera bien y la otra persona no. Eso es un favoritismo. Esto se ve, no sé si les ha tocado, yo creo que sí, esto se ve mucho, por ejemplo, pues en los trabajos. Quienes no tienen el compañero que ahí anda todos los días, que no sé, ni siquiera a lo mejor muchas veces hace su trabajo, pero ahí andan las mañanas llevándole café al jefe. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Tener un gesto de amabilidad, pero por los otros compañeros no hace nada. Y ahí se muestran los favoritismos. Ahí el jefe empieza a que, no, pues vamos a darle un aumento a este compadre que me trae café todas las mañanas. Ahí se muestra un favoritismo. Hoy vamos a hablar también sobre algunas áreas comunes de la discriminación. Número 1, que yo creo que es algo que es inevitable muchas veces hacer, pero con la ayuda de Dios podemos mejorar en esta área y dejar de hacerlo. Una de las áreas de discriminación más comunes es la apariencia. Muy seguido nosotros discriminamos a otros por su apariencia. Si se fijan, la belleza es todo en nuestro mundo. Si tú volteas a todos lados, ves anuncios donde muestran a una mujer hermosa o a un hombre muy atractivo y la belleza se vuelve todo. Muchas veces dicen que si no te tocó ser guapo, ya valiste en este mundo. Tienes que ser inteligente, tienes que ser trabajador. Entonces, muchas veces también esto se ha infiltrado en la iglesia. Escuché sobre algunos experimentos, hermanos,
en algunas autopistas de los Estados Unidos. Muchas personas se vistieron de una manera, hubo personas pues que se vistieron de una manera elegante y otra que no se vistieron de una manera pues normal o un poco más, ¿cómo decirlo? Sencilla. Iban pasando los carros, iban pidiendo ride. Adivinen a quiénes recogían los automovilistas. A los de traje. ¿Por qué? Porque decimos, el del traje no me va a asaltar. ¿Y cómo sabes tú si trae una pistola? ¿Cómo sabes lo que te quiere hacer? Pero realmente nos guiamos por nuestros principalmente. ¿Se está cortando mucho el audio? No, ok, entonces solo soy yo. ¿Cómo juzgas tú a las personas? ¿Cómo juzgamos a las personas? ¿Las juzgamos por cómo se ven? ¿Las juzgamos inmediatamente sin conocerlas? A lo mejor lo vemos ahí con una pantalonera rota, con una camisa sin planchar y decimos, este compa no vale 3 pesos. Y sabes, el Señor no juzga de esa manera. Muchas veces los cristianos atrapamos, incluso somos atrapados por esta enfermedad de la moda, incluso en la iglesia. Muchas veces vemos personas haciendo juicios por la manera de vestir del hermano, porque trae el cabello largo, trae el cabello corto, trae un pantalón planchado, no, y se suele dar mucho en las iglesias esto. Hacemos juicios a veces sin ni siquiera conocer a las personas. Se suele dar de la siguiente manera también. Muchas veces algunas personas pues ya un poco más grandes de edad suelen decir, pues como el pastor no se pone corbata, como el pastor no trae el pantalón bien planchadito, pues entonces no es una iglesia sana. Y eso es un prejuicio en base a una imagen. O también está la contraria, muchas veces los jóvenes ven que si el de la alabanza no trae de esos skinny jeans que, no como estos están más normales, pero esos que traen así la pierna pintada parece. Muchas veces los jóvenes dicen, no, pues si el de la alabanza no trae skinny jeans de esos y no se visten como los de Hillsong y cantan las de un corazón, pues no está chida la iglesia. Y eso también es un prejuicio. Y muchas veces caemos en ellos. Muchas veces también discriminamos a las personas por su origen. Juzgamos a las personas en base a su raza, nacionalidad o su origen. Como muchas veces no se ven las películas pues allá de Estados Unidos que pintan a México como que siempre es color sepia y luego que todos viven en tapias y que todos son ladrones. Entonces eso es un prejuicio tremendo y muchas veces también nosotros lo hacemos. Juzgamos a las personas por su origen, porque viven en tal colonia. Entonces decimos, pues ahí, pues en esa colonia se mantienen robando, pues este compa debe también robar. Y créame que he conocido personas bien honorables de colonias bien humildes, muchas veces. Y muchas personas que viven en fraccionamientos de la más alta gama. He conocido personas de esa clase de fraccionamientos que no son nada honorables. También hay un ejemplo que me gustó mucho acerca de cómo juzgamos a las personas por su origen. Hubo un hombre afroamericano al sur de Estados Unidos que fue a una iglesia y estaba tratando de entrar a esa iglesia, pero esa iglesia estaba llena de fanáticos religiosos y pues personas pues muy poco amigables, digámoslo de la siguiente manera. Él fue con el pastor y se lo comentó. El pastor le contestó, muy espiritual el pastor, necesitas orar por eso, ora por eso. Y no tiene nada de malo la oración. Pero después de 3 semanas el pastor le preguntó, ¿ya hablaste con Dios? Y el hombre le dijo, sí, ya estuve orando y pues ya el Señor me contestó. Y el pastor le dijo, pues ¿qué te dijo? Pues, me dijo, no te preocupes por eso, yo he estado intentando entrar a esa iglesia durante 10 años y no he podido. Entonces, como muchas veces nosotros hacemos juicios tan a la ligera por el origen de las personas, porque viene de tal familia y tal familia es así, porque viene de tal lugar, tal país. Muchas veces vemos
Estas personas que vienen de otros países ahí en el semáforo y pensamos, pues cómo no se pone a jalar, cómo no, le va a ofrecer ¿qué? Un trabajo, pues para que se ponga a chambear en lugar de ahí de andar pidiendo dinero, pero pues realmente nosotros no sabemos su situación, no conocemos a fondo para poder emitir un juicio tan rápidamente. También muchas veces discriminamos a las personas por su edad. Ahora sí está cortando mucho. Sí. Voy a cambiar de micro si no les molesta. ¿Me pueden dar volumen a este? Es el voz 1. Sí, sí. Ah, es el 2. Perdón. Es que parece 1. Otra área donde solemos discriminar a las personas es por su edad. ¿Eres demasiado joven o eres demasiado viejo? Jóvenes suelen discriminar a sus papás o a personas mayores porque no saben la misma clase de cosas que ellos, por ejemplo, acerca de tecnología, ¿no? Digamos que los jóvenes pues son muy buenos para las redes sociales y el papá ya anda subiendo estados extraños en el WhatsApp de repente que no se le entienden o en el Facebook y los discriminamos y decimos, no, estos no saben nada, en lugar de prestarles ayuda muchas veces. Y los juzgamos de tal manera, de esa manera. Yo les voy a contar una experiencia que tuve hace algunos años. A mí me tocó realizar servicio social ahí en la mediateca del municipio que está aquí en el canal, luego. Cuando yo estaba en la universidad, ahí me tocó realizar mi servicio social. Y yo le daba clases a adultos mayores de computación. De hecho, uno de ellos, pues a veces venía aquí a la iglesia, aún somos ahí amigos, don Daniel, para los que lo conocen. Y yo me acuerdo que me tocó darle clases a él de computación y enseñarle como que lo básico. Digo, no es que yo sepa mucho de computadoras, pero pues era enseñarle cosas básicas. Entonces, muchas veces él me enseñaba tantas cosas, o sea, él sabía un chorro de cosas acerca de refrigeración y un montón o sea, era ingeniero sin ser ingeniero el señor. Entonces me enseñaba un montón de cosas que a veces yo decía, no, pues usted es el que me está dando clases a mí. Entonces, jóvenes, no discriminen a los adultos mayores por su edad. No discriminen a las personas que son mayores que ustedes, al contrario, traten de aprender de ellos. Porque muchas veces los jóvenes no saben ni cambiar una llanta, la verdad. Y podemos aprender mucho de las personas mayores. Pero también se da la inversa, personas más grandes suelen también despreciar a los jóvenes porque no les ha tocado vivir lo mismo que ellos. Si usted es así, déjeme decirle que la Biblia dice en 1 de Timoteo, no tengo la cita exacta, pero Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, un ejemplo de pureza, amor, de fe. Y no me acuerdo de qué más, pero dice que se hace ejemplo, le dice a Timoteo. Entonces, de igual manera, los adultos no desprecien a los jóvenes, también pueden enseñarles algo. Muchas veces, o no muchas veces, pero han llegado aquí personas a la iglesia y ven al pastor que está joven y se lo quieren chamaquear, muchas veces. No, es que yo tengo 3 doctorados en teología sistemática y no sé qué tanto. Y no es nada de malo, no tiene nada de malo el conocimiento, como veíamos la otra vez en el estudio, pero no se trata de la edad, se trata de que Dios pone a personas en cargos específicos, y si es Dios el que los pone, debemos de respetar el mandato de Dios. Amén. También juzgamos a las personas por sus logros. Nuestra sociedad prefiere siempre a los ganadores. ¿Sí o no? Cuando gana la selección, ¿cómo andamos? Chidotes, ¿no? Andamos de que no, la selección mexicana es lo máximo, va a ganar el mundial, pero nomás pierden. No, siempre pierden, siempre hacen lo mismo. Solemos siempre preferir a la gente que tiene más logros. Y no tiene nada de malo tener logros,
Pero cuando nosotros hacemos una preferencia por la gente que tiene más logro que otras, nosotros somos los que estamos cometiendo un error. También, y esta yo creo que es de las áreas que más batallamos también como seres humanos para no discriminar, es a la gente por sus riquezas, por lo que tiene o no tiene. La distinción más común es que juzgamos a las personas por sus riquezas, si son pobres o ricos, su posición económica, y yo te quiero preguntar, ¿qué actitud tienes hacia esa gente que gana más dinero que tú? Ponte a pensar, ¿cómo es tu actitud con alguien que gana mucho más dinero que tú? Y también pregúntate, ¿cómo es tu actitud con gente que gana mucho dinero, mucho menos dinero que tú? Este es un área que Santiago escoge de todas las demás en que podemos discriminar. Él habla acerca de la distinción económica. Supongamos que vamos a leer del versículo 2 al 4. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también una pobre desarrapada. Si atienden bien, al que lleva la ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate aquí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Y quiero que te imagines esta escena. Es como si entra una persona, o sea, con un anillo de oro y que bling bling, con sus cadenitas, y luego, no, usted siéntese en primera fila, venga, aquí le reservamos un lugar. Pero entra otra persona que es lo opuesto, que es totalmente lo opuesto. Viene con ropa a lo mejor sucia, huele mal, despeinado ahí con los gallos. Y le decimos, no, usted siéntese a mero atrás. Dime, esa es la actitud que tuvo el Señor Jesucristo con nosotros, porque nosotros éramos pobres en espíritu. Y Él vino para levantarnos. Él vino para sacarnos de nuestra miseria espiritual. Entonces, como cristianos no podemos permitirnos el lujo de hacer esto. Y yo sé que está pensando, ahorita pasó eso. Y es como que bien extraño. Y dices, ay, pues ahorita acaba de pasar eso. Pero estamos hablando de que venía una persona en mal estado y no quería escuchar la palabra. Pero obviamente si viene una persona en su sano juicio, en sus 5 sentidos, no importa cómo venga, nosotros le damos a un lugar aquí. Porque esta es una iglesia que recibe a la gente con los brazos abiertos. No importa si tienes dinero, no importa si no tienes, no importa si tienes problemas de los que tengas, vas a ser recibido en esta iglesia. Santiago nos dice que hay 3 problemas con el favoritismo. Número 1, el favoritismo no es una actitud cristiana. Si quieres ser como Jesús, no hagas favoritismo. Santiago 2:1, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben dar lugar a favoritismos. La fe y el favoritismo son incompatibles, ya que nosotros somos una familia. Si usted estaba pensando que el que está al lado de usted nomás es una persona X que también viene a la iglesia, pues déjeme le digo que es su hermano en Cristo Jesús. Y que usted tiene que amarlo aunque no le caiga bien. A lo mejor sí le cae muy bien el que está enseguida de usted, pero pregúntese el que está atrás o el que está enfrente de usted. A lo mejor no nos cae tan bien, a lo mejor tenemos problemas con las actitudes de ese hermano, a lo mejor tenemos problemas con que dice las cosas de una manera que a mí no me gustan, pero de todos modos tenemos que amarlo. Así como Cristo nos amó a pesar de que no lo merecíamos. Amén. La palabra favoritismo se usa solamente 4 veces en la Biblia y siempre se refiere a Dios diciéndola de esta manera. Dios no hace favoritismos.
Dios no hace favoritismo. Jesús trató a todos con dignidad. Pedro tuvo que aprender esta lección antes de ir con Cornelio. Dios los ama a todos. Si hay un lugar en el mundo donde no debería haber ningún tipo de discriminación, debería ser en la iglesia. Hay discriminación en todas partes del mundo, pero debe haber un lugar en que no importe de dónde vienes, a qué te dedicas, cuánto dinero tienes, si estás enfermo, si estás sano. No debe haber espacio en la iglesia para ningún tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque todos venimos del mismo lugar, estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros deleites propios, y al venir a Cristo, Él nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Pero si discriminamos a los que antes estaban como nosotros, estamos cayendo en hipocresía. Entonces no debe haber lugar en la iglesia para ningún tipo de discriminación. Primera de Samuel 16:7 dice: el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo no lo he rechazado. La gente se fija en apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Wow, el Señor es bien claro. Él no se fija en cómo vienes vestido, si te gusta traer el cabello largo, corto, como tú te quieras, como a ti te guste andar, pues. El Señor no se fija en eso. El Señor se fija en cómo está tu corazón. El Señor se fija en cuáles son las intenciones que tú tienes en tu corazón para buscarle. Más claro no puede ser. Y estos versos hablan de cuando Dios le habla al profeta Samuel, cuando se entera de que el rey David va a ser el próximo rey. Pero esto nos enseña que nunca debemos despreciar a nadie por cómo luzca. Porque tal vez nosotros no vemos nada en esa persona, pero para Dios hay un rey ahí. Samuel decía de David: pues este compa, ¿qué? Pues está bien chapito, pues no, o sea, él no puede ser rey, a comparación de Saúl, pues, que estaba bien alto. Pero Dios veía un rey, Dios veía un hombre dispuesto en su corazón. Recuerden cómo le llaman a David en la Biblia, cómo le llaman: un hombre conforme al corazón de Dios. El favoritismo es irracionable. Luego Santiago nos dice que es ilógico y que no tiene sentido que nosotros discriminemos. En primer lugar dice: Dios ha escogido a los pobres. Versículos 5 al 7. Escuchen, mis queridos hermanos: ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? Aquí Santiago no se refiere, y él no dice que es bueno ser pobre y que es malo ser rico. El dinero, hermanos, no es bueno ni malo. El dinero es un objeto. Simplemente el dinero no puede ser bueno ni malo. Más bien el dinero es una herramienta que nosotros tenemos. Ya depende de cómo se use, sabemos si es bueno o malo para nosotros. Pero en sí el dinero no es malo. Santiago nos dice que Santiago no nos dice que solamente el pobre será salvo. Puedes tener mucho dinero y aún así ir al cielo. Si tú te arrepientes de todo corazón y confiesas a Jesucristo como tu Salvador, tú puedes ir al cielo, así tengas mucho dinero o poco dinero. O puedes ser pobre y rechazar el evangelio y aún así ir al infierno. No tiene nada que ver con el dinero, la salvación. No nos da gusto que Dios no cheque nuestra cuenta de ahorros antes de recibirnos en la eternidad, antes de salvarnos. No nos da gusto que Dios no vea nuestra caja de ahorros antes de saber si nos salva o no. Esto es porque nuestro valor no está basado en lo que nosotros creemos muchas veces que son nuestros bienes materiales.
Muchas veces creemos que la camioneta que conducimos, la casa que tenemos es lo que nos da valor como persona, pero no, lo que nos da valor como persona es lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Costó su sangre y eso es lo que nos da valor. Es una pregunta esta, ¿saben por qué nos gusta agradar a las personas que tienen mucho dinero? ¿Alguien sabe? Yo creo que sí sabemos, la verdad. Porque esperamos que ellos hagan algo por nosotros. Y nos topamos mucho, la verdad, o sea, mucho esto en los trabajos. O sea, pues el jefe, el que gana más, el que tiene más poder, ahí todos lo andan saludando, pero cuando se enteran que uno es el gato del gato del gato, ni lo voltean a ver, ¿verdad? Pero muchas veces pasa esto también en la iglesia. Santiago nos dice, no den lugar a los favoritismos porque es irrazonable, es ilógico y no tiene sentido. Y él da su razón principal. El favoritismo no es amoroso. Eso es por lo que no debemos hacerlo principalmente, porque el favoritismo no demuestra el amor de Dios. Dice el versículo 8, hacen muy bien si de veras cumple la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se llama ley suprema? Porque si la obedecemos, cumplimos lo demás. ¿Cuál es la ley suprema? La que leímos ahorita, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros obedecemos este mandamiento, quiere decir que estamos cumpliendo todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a tu prójimo, tú no le vas a mentir. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a estafar. Cuando tú amas a tu prójimo, no lo vas a insultar. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a tener favoritismos. Es por eso que en Gálatas 5:14 nos dice, en efecto, toda ley se resume a un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, cumplirás toda la ley. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. O sea, si tú amas a tu prójimo, no vas a hacer algo para lastimarlo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a hacer algo que le vaya a perjudicar a él. La Biblia dice que la manera en que nos relacionamos con las demás personas demuestra cómo amamos a Dios realmente. Muchas veces pensamos, y es un pensamiento que a veces nos inunda la cabeza a los cristianos, que el ser cristiano es solamente dejar de hacer cosas. Pues que me hice cristiano y ya dejé de fumar, ya dejé de tomar en exceso, ya dejé de salir a las fiestas todos los fines de semana, ya no miento, ya no robo. Y está bien, son cosas que tenemos que dejar de hacer porque no nos benefician. Pero sabes, el ser cristiano también tiene que ver totalmente con qué es lo que haces tú, especialmente con tu prójimo. Si tú dices, pues yo ya dejé de tomar y de fumar, pero le contesto bien gacho a mis papás, los jóvenes, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve lo demás? Si tú dices, yo dejé de mentir, de robar, de andar viendo cosas en internet que no debo hacer, pero desprecias al que está a un lado de ti y le haces el feo porque no te cae bien, no sirve de nada. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. O sea que cuando decimos, y nos ponemos hasta la mano en el corazón, Señor, yo te amo, pero aléjame este pecador que está enseguida de mí, somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Verdad absoluta de la Escritura. No puedes amar lo que no ves si primero no amas lo que ves. La verdad es que no sabemos amar incondicionalmente. No tenemos la capacidad de amar de la manera que Dios nos ama, muchas veces. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fallan y ya no queremos volver a saber nada de esa persona. Nosotros nos mienten y ya no queremos volver a saber nada de esa persona. Pero es ahí recordar
cómo Dios nos perdona a nosotros. Dime, cuando tú le pides perdón a Dios en intimidad, el Señor te dice, pues espérate a mañana y mañana te perdono. ¿El Señor hace eso? No, el Señor nos dice, ven a mis brazos, hijo. Nosotros deberíamos ser más como Jesús y menos como la sociedad nos lo está dictando. Nosotros deberíamos empezar a tener más amor por el prójimo y un poquito menos de amor por uno mismo. Porque sí, ahorita predomina mucho el ámate a ti mismo y está bien, no te estoy diciendo que andes ahí maltratando tu cuerpo, tu persona, no. Pero ponte a ver la importancia que Dios le da al que tú ames a los demás. Literalmente Dios nos dice, si no los aman, son mentirosos, no importa cuánto profesen el ser cristianos. Vamos al versículo 9 de Santiago. Pero si muestran algún favoritismo y pecan, son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas leyes necesitas tú romper para ser un transgresor? Una. ¿Cuántos crímenes tienes que cometer para ser un criminal? Para que salgas ahí en los expedientes de fiscalía con antecedentes. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos eslabones tienes que romper para desbaratar una cadena? Uno. ¿Alguna vez han ido a las tiendas de los chinos? De los chinos. Que hay hasta letreros a veces que dicen, si lo rompes lo pagas. Bueno, esos letreros pues obviamente tienen toda la razón. Si lo rompes lo vas a pagar, pero ¿sabes qué? Al dueño de la tienda no le va a importar si lo rompes poquito o lo rompes mucho. Si lo rompes, lo pagas. Santiago piensa lo siguiente, que el favoritismo es un pecado pequeño, porque si los dividimos, la verdad, los pecados, decimos, este pecado está en esta lista de los grandes y este de los pequeños. Y obviamente hay diferentes consecuencias para los pecados. No tienen la misma consecuencia. No tiene la misma consecuencia en que tú robes un banco a que tú le mientas a alguien. Uno vas a perder la confianza en la persona y el otro vas a perder a lo mejor tu libertad por muchos años. Pero para Dios no hay pecados grandes y no hay pecados chicos. Dice mismo Santiago 2:10 que si nosotros rompemos un mandamiento ya nos hacemos culpables de ser transgresores. Versículo 11. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. ¿Qué está diciendo? Pues que todo mandamiento de Dios es importante. Si Dios te dice no cometas adulterio, es importante, pero si Dios te dice no tengas favoritismos, también es importante. Si Dios te dice no robes, es importante no robar. Pero también si Dios te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es importante. Tanto que así se resume la ley. Versículo 12 al 13. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión. Tremendo esto, para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. El amor trata a las personas con compasión, hermanos. El amor les da a las personas lo que necesitan. Santiago posiblemente en esta ocasión está pensando en su medio hermano Jesús. Y saben que el que escribió, Santiago, es realmente Jacobo, el medio hermano de Jesús, del Señor Jesús. Pues ya tienen un dato a los que no sabían. Y ahorita estaba pensando, yo creo, en esta ocasión, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:7. Dichosos son los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú no tienes compasión, tú no esperes recibir compasión por parte de Dios. Así que
Ponte a reflexionar, pongámonos a reflexionar cómo somos con los demás cuando fallan. ¿Tenemos compasión de ellos o vamos luego y los juzgamos y los regañamos y nos enojamos con ellos? Que la corrección sí es necesaria muchas veces, pero también cómo lo hacemos. Agarramos la Biblia esa de forro grueso y le empezamos a dar así en la cabeza, o con amor y compasión vamos y corregimos. Pensemos en eso. ¿Saben por qué hay tanto problema con el favoritismo? Porque no ofrece el mismo amor que ofrece Cristo. No ofrece lo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Él no tiene favoritismos con nadie. Él deja que todos vengan a Él. Niños, jóvenes, adultos, de la tercera edad, colombianos, mexicanos, japoneses, gordos, flaquitos, todos pueden venir a Jesús. Y el favoritismo dice, no, solamente algunos pueden venir a Jesús. Quitemos esta actitud en nuestro corazón. ¿Cómo tratar a las personas correctamente? ¿Cómo se puede tener una iglesia amorosa? ¿Sabes por qué crecen la mayoría de las iglesias? Porque aprenden a amar. Una iglesia que ama a las personas es una iglesia que crece. Generalmente, al analizar las razones del crecimiento de una iglesia, el enfoque en el pasado ha sido en estos factores, tales como el liderazgo pastoral, lo atractivo de las instalaciones, el lugar, la teología liberal o conservadora, el fervor evangélico, pero hay una evidencia, escúchenme bien, creciente de por qué por ninguna de estas influencias una iglesia crece o disminuye tanto. Y es porque significativamente cuando la gente experimenta amor y aceptación en una iglesia es cuando se queda. Cuando una persona se deja de sentir juzgada en una iglesia, se queda. ¿Cómo estamos siendo como iglesia? Preguntémonos. ¿Estamos aceptando a los demás? Hay gente que tiene aquí los 6 años desde que se fundó la iglesia, y hay otros que tienen a lo mejor 6 meses o el año, 2 años, no sé. Pero aún así, ponte a pensar, ¿qué pasaría si llega una persona que a lo mejor no es de mi agrado? ¿La recibiría de la misma manera que me han recibido a mí? Pongámonos a pensar en eso. ¿Cómo amar a las personas? 3 pasos. El número 1 es aceptar a todos. La aceptación es el primer estado del amor de Dios hacia nosotros. Cuando venimos a Él, la primera vez, Él nos aceptó con todas nuestras cargas, con todas nuestras luchas, con todas nuestras deficiencias. A lo largo del camino nos va perfeccionando, sí, pero en primera instancia el Señor te aceptó tal y como eres. Y eso es lo que Jesús quiere que haga su iglesia, que aceptemos a los demás tal y como vengan. Sí, con sus problemas, sí, con sus mal caracteres, sí, con todo lo malo que podamos imaginar, aceptémoslos. El Señor irá transformando su carácter a través del Espíritu Santo y de la predicación de la palabra, pero aceptémosles. ¿Sabes? Porque muchas veces luchamos con aceptar a los demás porque pensamos que aceptación es lo mismo que aprobación. Y no, son cosas diferentes. Puedes aceptar a una persona sin estar de acuerdo con lo que hace. A lo mejor, madre, padre, familia, tú tienes un hijo que sabes que no está en los caminos de Dios, pero no por eso deja de ser tu hijo, ¿verdad? De igual manera, nosotros, todos aquí en esto que estamos viendo, necesitamos aprender que
no debemos de despreciar a las personas. No debemos de confundir la aprobación con la aceptación. No digo que estemos de acuerdo con lo que hacen. No podemos estar de acuerdo con el pecado como cristianos. No podemos estar de acuerdo con algo que va en contra de lo que Dios establece, pero sí podemos aceptarlos. Sí podemos dejar que vengan a Cristo y que Él los cambie y los transforme. Romanos 15:7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Este es el principio de la aceptación. Debemos tratar de cultivar en la iglesia una actitud de aceptación. La iglesia es un hospital para pecadores, no un hotel ni un museo para santos. Si eres perfecto o si tú sientes que ya no tienes nada que trabajar en ti, que ya tienes muchos años en el evangelio y pues ya te la sabes de todas a todas, créeme que esta iglesia no es para ti. ¿Por qué? Porque aquí vemos gente imperfecta luchando por guardar la santidad del Señor, por buscarle, por parecernos cada día más a Él. Si alguno de ustedes, o de nosotros pues, no nos va a gustar el cielo, es porque no somos o más bien somos demasiado exclusivos, somos muy exclusivos. Imagínate en el cielo estar con alguien, enseguida de alguien que en la tierra consideraste como repulsivo. Así somos muchas veces. Consideramos a las personas, no lo decimos, ¿verdad? Porque pues suena como muy exagerado, pero tenemos repulsión hacia ciertas personas. Y Cristo no tuvo ninguna repulsión a hacerse un hombre y venir a salvarnos. Número 2, es apreciar a todos. Esto va un poco más allá de la aceptación. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aprecien a todos, encuentren algo que le pueda gustar de sus hermanos. A lo mejor no le gusta cómo dice las cosas, pero a lo mejor le gusta los consejos que da. A lo mejor no le gusta cómo canta en la alabanza o cómo toca, pero a lo mejor le gusta cómo es de amigable. Encuentren cosas buenas en la gente. La aceptación es amar a pesar de los errores, y la apreciación, el que tú aprecies a las personas, es empezar a fijarse en sus virtudes. Número 3 de los consejos es afirmar a todos. Primera Tesalonicenses. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Cuando la gente tropiece, no los critiquen, compadézcanse, porque ustedes también tropiezan. Nosotros también tropezamos. Sean alentadores, no quejumbrosos, no condenadores, no personas críticas ni jueces. No tiene nada de malo el que los demás te enseñen algo, obviamente. Pero no seamos de esos cristianos fastidiosos que están viendo todo el día en qué fallan los demás. Fijémonos primero qué hacemos nosotros, antes de ver qué es lo que hace mi hermano a un lado.